Módulo 5. Elemento problemático. El escenario escolar, actores y problemas. Planteamientos teóricos que fundamentan la pedagogía crítica. La educación es una institución de todas las sociedades y se ha constituido desde diversos discursos e intereses, a veces claramente enunciados, otras veces ocultos y muchas veces ignorados o tergiversados, de acuerdo a la conveniencia de tal o cual sector de la sociedad. En todo caso, la educación, aunque no lo parezca, cumple un importante papel en la sociedad. Tal cuestión se hace más clara cuando notamos cómo se ataca a la escuela pública por su baja calidad o también por las formas como intereses económicos y políticos emprenden campañas a favor de la privatización o del cambio en los currículos para que estos sean más técnicos o brinden una educación para formar empresarios, para eliminar cursos o sistemas evaluativos, para hacer una educación más restringida o con mayores libertades, entre otras tantas cosas. Pensadores como Paulo Freire, Michel Foucault, Pierre Bourdieu y John Dewey advirtieron que la escuela, el espacio donde se desenvuelve el acontecer educativo, es un campo donde se cruzan diversos actores, significados y conflictos, tanto en términos de producción y transmisión de conocimientos como de las variadas relaciones entre lo cultural, lo económico, lo científico, las representaciones de la escuela como lugar de encuentro o de reproducción de la represión existente en la sociedad, como lugar para el aprendizaje, de la socialización y una amplia variedad de situaciones posibles. ¿Qué tipo de relaciones y conflictos de carácter político, social, económico y cultural identificamos en la escuela? En adelante presentaremos algunas ideas que nos podrán ilustrar acerca de tales condiciones y de cómo se reflejan en los actores de la escuela. Paulo Freire. Como base del pensamiento de Paulo Freire está la preocupación por comprender qué es la educación y cómo se produce en las escuelas latinoamericanas. Si bien en la modernidad esta institución se consideró como importante para el progreso de la sociedad, la forma como se ha configurado implica cuáles son los mecanismos y contenidos diseñados para garantizar la perpetuación de tal concepción en la sociedad, así como la reproducción de sus características, haciendo que la escuela sea entonces un espacio donde se asegura que tales objetivos se cumplan. Como educador en Brasil, Paulo Freire, mediante una analítica, comprendió cómo la educación perpetuaba los mecanismos de poder, mediante una estructura donde los saberes enseñados no necesariamente estaban pensados para el aprendizaje y la adquisición del conocimiento, pues los contenidos estaban compuestos de una serie de saberes establecidos como verdaderos y necesarios, a ser asimilados por los estudiantes, con independencia de su valor práctico o formativo para la vida cotidiana. Durante mucho tiempo, la escuela ofreció contenidos pretendidamente valiosos para mantener las tradiciones y la identidad de los pueblos, así como el cultivo de un compendio de saberes enciclopédicos comprendidos o conocidos como la cultura general, que si bien se entienden como apropiación del saber y de la cultura occidental y sus logros, normalmente no poseen mayor relevancia para la vida de las personas. Esto se une a las didácticas de enseñanza, planeadas para la asimilación de tales contenidos en cuadernos y cartillas, cuyo fin era reproducir fielmente lo enseñado. Cualquier otro proceso de pensamiento se supone adquirido como consecuencia necesaria de la acumulación de la información recibida. La evaluación, consistente en la repetición fiel de lo enseñado, se limita a afirmar o negar mediante la calificación si se sabe o no se sabe reproducir la información. El éxito académico se ofrece entonces en términos de buenas o malas notas, no en procesos de pensamiento o de acción. A esta forma de enseñanza, Freire la denominó educación bancaria, por su carácter acumulativo e irreflexivo, entendiendo el éxito escolar como la acumulación de saberes, no de su relación con la realidad ni de su papel en la construcción de la cultura. Esto, unido a la extrema pobreza
en campos y ciudades, lo que obliga a jóvenes y adultos a interesarse por la supervivencia más que por la educación, revelaba que tal modelo de escuela también poseía un interés particular por este modelo, donde no hay cabida para la transformación de las personas en seres activos más participativos, sino en individuos pasivos conformes con su situación de vida y sin posibilidad de ser críticos de su realidad. Desde esta perspectiva, pensar en la libertad y concebir un futuro distinto, en tener esperanza y concebir un proyecto para mejorar la vida, es prácticamente imposible y muy conveniente para quienes ejercen el poder. La escuela bancaria se debe superar mediante una educación que libere a las personas de esta forma de dominación y les permita buscar una forma distinta de ser y estar en el mundo. La necesidad de aprender a leer, a tener un pensamiento crítico, a enfrentar constructivamente la adversidad, contra la tradicional resignación en la que los pueblos latinoamericanos se han visto sometidos, es uno de los ideales de la pedagogía de la liberación, no solo en términos de una justicia social que provea de bienestar a todas las personas, sino en función de una actitud vital en la que todos los integrantes de una nación puedan tener las mismas posibilidades de participar en su construcción, buscar el bienestar y alcanzar el progreso y la liberación de un sistema injusto para los más pobres y necesitados. El pensamiento de Foucault es muy amplio e interesante, pero lo que nos interesa de su trabajo son algunos aspectos específicos. En primer lugar, la idea del ejercicio del poder. En segundo lugar, los mecanismos de mantenimiento del poder que Foucault denomina las disciplinas y por último, la figura del panóptico, como dispositivo de mantenimiento y supervisión del cumplimiento del poder. Muchas de las ideas aquí plasmadas se encuentran en sus obras Vigilar y Castigar o en la hermenéutica del sujeto y en otra como El cuidado de sí, lo mismo que en su trilogía Historia de la locura en la época clásica. Para Foucault, el poder es algo que no se posee, sino que se ejerce. En educación, esto se traduce en las formas como los grupos que la ejercen desarrollan mecanismos para mantener el poder y convencer a los demás de la necesidad de permitir que este poder se mantenga. Desde una perspectiva marxista, el poder se ejerce mediante la lucha de clases. Con Foucault, esta lucha se realiza de una forma sutil, cuando quienes ejercen el poder lo mantienen de manera que el resto de la sociedad acepta y sigue de buen grado este ejercicio, permitiendo incluso el ejercicio de la violencia, pues así se ha naturalizado. Por ello, se acepta como natural y correcto el uso de la fuerza contra los disidentes y cualquiera que esté en contra del poder de turno. Cuando la legitimación de la violencia se suma a la influencia de la propaganda oficial sobre los sucesos de una sociedad, tenemos un control muy fuerte sobre las acciones de los ciudadanos, al punto de convertir a cada sujeto en un vigilante encargado de supervisar las acciones de los demás, desde una perspectiva ambivalente, donde lo aceptado por tal sociedad es bueno y lo divergente es malo. Tales mecanismos son aprendidos en el escenario de la escuela como comportamientos deseables y se reproducen cuando el estudiante se convierte en un miembro activo de la sociedad. Haciendo relación con el pensamiento de Freire, la educación bancaria garantiza el ejercicio del poder por determinados grupos legitimados por el aparato político del Estado, al punto de convencer a las mayorías de la conveniencia de mantener a ciertas minorías en el poder, lo que se garantiza con el tercer elemento que analizaremos brevemente, los dispositivos de disciplinamiento, los códigos morales establecidos como normalidad. En esto consisten todas las prácticas, es decir, en las costumbres y modales que idealmente debe realizar un componente de la sociedad para encajar armónicamente en ella. Por ello, se mantiene en la escuela un poder verticalizado y se fomenta el temor a las autoridades, así como existe un ideal de comportamiento el cual se ejerce más o menos rígidamente, de acuerdo a los intereses de la clase dominante. Así, en la escuela, el sistema evaluativo selecciona a los más sumisos al poder para mantener el régimen y a los que no encajan se les relega a la posición de anormales, incluyéndolos
en mecanismos de control para mantenerlos sometidos. Volviendo a Freire, la educación bancaria mantiene el status quo, de manera que quienes se someten a las disciplinas o mecanismos de control persiguen que las mayorías se encuentren en posibilidad de alcanzar alguna posición donde puedan ejercer su porción de poder. Todo ello validado y legitimado en la vigilancia, el mayor mecanismo de ejercicio del poder expresado en el panóptico. La idea de panóptico es que siempre se puede vigilar el comportamiento de un grupo social, y esto inicialmente con vigilantes, personas dedicadas a proteger las normas y a ejercer control de las mayorías. En una segunda forma de vigilancia se realiza mediante la asimilación de normas y el ejercicio de prácticas que manifiestan conformidad con el establecimiento y propone una vigilancia adicional al control. Una tercera forma de poder está manifestada en los espacios y elementos de uso cotidiano. Su diseño está especialmente pensado para la vigilancia y el control social. En la educación, desde la estructura administrativa hasta las relaciones de autoridad entre estudiantes y maestros, reflejan la manera como se ejerce los diversos modos de vigilancia. Salones que pueden ser vistos desde los corredores, los códigos de vestimenta y uniformes, los manuales de convivencia y la asimilación de lo que es bueno o malo, muestran cómo se perpetúa tan sutilmente los poderosos en el mando. El capital cultural según Pierre Bourdieu. Por otra parte, Pierre Bourdieu plantea cómo el capital, esto es, los recursos con que cuentan los seres humanos para vivir y relacionarse, se extienden al campo de lo simbólico. Bourdieu muestra cómo este capital no solo se manifiesta en recursos económicos, también en recursos culturales, académicos, relacionales, de comportamiento y costumbres, en pocas palabras, el capital simbólico. El capital simbólico, como cualquier otro capital, se acumula y permite el ejercicio del poder. Los bienes culturales, es decir, los saberes que permiten al individuo moverse en ciertos campos específicos que están relacionados con el dominio económico y político. Cuando se adquieren las habilidades y recursos para dominar estos campos, se puede acceder a recursos económicos equivalentes a la calidad de los capitales culturales. Es por esto que el arte, por ejemplo, posee un valor económico muy alto, porque está en posesión de ciertos grupos que están en capacidad de realizarlo como profesión y adquirirlo como bien suntuario, manteniendo el control de estos tipos de bienes, haciendo que la formación en arte sea muy costosa y otorgando ayudas de formación a los integrantes de su clase, quienes muestran talentos y habilidades que otros sectores de la sociedad no pueden desarrollar por falta de recursos. En la obra Los herederos muestra Bourdieu cómo la educación es una forma de acumulación de capital, el cual es administrado intencionadamente para ser adquirido desigualmente por los grupos que integran una sociedad. Las escuelas de élite enseñan a sus estudiantes los rudimentos de las ciencias y las humanidades, y además se propicia el aprendizaje de saberes con los cuales pueden mantener dentro de su esfera social el poder. La enseñanza de artes como la música y la pintura, la historia del arte o seguir cursos de retórica o etiqueta, de asociarse en clubes de lectura o de debate, los viajes a otros países y culturas, les permiten adquirir capacidades y habilidades para desenvolverse en sociedad, permitiéndoles distinguirse de las demás sociedades, de las demás clases sociales, por todo este capital cultural adquirido, preparándose para ser dirigentes, artistas o empresarios, quienes serán admitidos por sus pares en los puestos de poder. John Dewey, filósofo norteamericano de principios del siglo XX, considera la educación como uno de los pilares para la constitución de una sociedad liberal y democrática, donde los individuos son formados para poder actuar políticamente desde una perspectiva enteramente democrática. Tomando como punto de partida la filosofía pragmática, Dewey considera que la educación debe ofrecer una formación para la acción y la participación, lo cual solo es posible si se proporciona la misma educación para todos los integrantes de la sociedad,
pues si se otorga a todos los individuos las mismas condiciones iniciales, estos están en libertad de construir su proyecto de vida y la regulación del Estado, de acuerdo con su propia iniciativa y participación. Dewey consideró que una educación discriminada por las clases sociales se convertía en un atentado a la democracia y una restricción a la libertad, con lo cual no se puede concebir un Estado democrático y se da cabida a regímenes autoritarios y corruptos. Esto desde una perspectiva política dentro de la cual fue fundada la nación estadounidense, aparece como una contradicción y una amenaza a la democracia y la libertad, tan cara a la perspectiva liberal de los Estados Unidos. Dewey abogaba por una educación en la que los estudiantes aprendieran a deliberar y decidir en conjunto, al desarrollo de la subjetividad política y los valores relacionados con la actividad democrática, con el fin de alimentar y mantener la democracia como proyecto necesario para el progreso de toda nación. Sus propuestas educativas abogaron por la formación de un sujeto deliberante, capaz de escuchar y de atender a la razón, tanto para el desenvolvimiento político como para el desarrollo de sus propias iniciativas en un marco democrático y libre. Las ideas de este pensador norteamericano adquieren gran relevancia para la educación si se tiene en cuenta cómo la educación es un escenario de la lucha por el poder y en donde es posible decidir el futuro de una nación, no solo en el campo de la política, también en las decisiones y acciones en las cuales un pensamiento formado críticamente es la diferencia entre la autonomía y la dependencia, entre la continuidad de un gobierno corrupto y la posibilidad de transformar la realidad en beneficio de toda la comunidad. Si bien no se abarcan todas las ideas de los autores mencionados, lo propuesto aquí nos permite constatar cómo la escuela es un campo problemático en donde las lecturas manifiestan grandes contradicciones en esta dimensión tan importante de la sociedad. Estas cuestiones ofrecieron valiosos aportes a la reflexión de la pedagogía crítica, proporcionando conceptualizaciones que permitieron diversas posibilidades de la investigación en los contextos educativos específicos, tanto en América Latina como en las escuelas norteamericanas. Las propuestas de Freire y Dewey ofrecen orientaciones para la transformación de la educación. Los aportes de Foucault y Bourdieu permiten lecturas de los contextos, evidenciando las tensiones existentes en la escuela y la sociedad, a la vez que se enuncian posibles propuestas educativas para alcanzar los objetivos de una sociedad más participativa, democrática y activa, donde sea posible la transformación y el progreso común. Queda en manos de cada uno profundizar en los autores y en las problemáticas que emergen en toda situación educativa. Muchas gracias.